Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos a esta última presentación de la noche. Tenemos el gusto de tener en Badajoz, llegaba hace unas horas, pues a quien conocéis bien, porque yo creo que ya él es joven, él es muy joven y lleva más de 20 años entrando en nuestras casas a través de la serie, ¿verdad? Cuéntame, que yo no sé si él tiene mucha más trayectoria, además de esa serie Cuéntame. Como sabéis, es actor, también ha hecho no solo esa serie, también televisión, teatro, cine. Bueno, Pablo Rivero, quien ya digo, le damos la bienvenida a la ciudad de Badajoz de una manera calurosa, porque somos afectivos solo por eso, y le damos en esta noche tan especial para charlar un ratito con él. Él es un, ya digo, no solo magnífico actor, también narrador. He de decir que él es amable, parece dulce, es muy familiar, pero tiene ese lado gore que a mí me ha sorprendido, incluso me ha asustado y bastante. Bueno, él irá detallando algunos de las cositas que tiene este libro. Aunque muchos lo conocemos como actor, él ya tiene una presencia importante en el mundo de la literatura. Hace ya, creo recordar, 4 años, cuando, bueno, pues empieza a escribir pues esas novelas. Hemos estado dando una vueltita y en algunos de los estaban con No volveré a tener miedo o Penitencia. Y ahora viene pues con esta novela que solo la portada ya... Yo le he dicho que a mí me ha espeluznado. El libro, un poquito de espeluz, me has dado. Él se siente siempre agradecido, disfrutón, le gusta mucho la literatura, le gusta escribir. No sé si era miedoso o no de pequeño, eso me lo debe ahora contar, porque, bueno, pues ya decía, detrás de ese aspecto de chico bueno, pues, no sé, cuenta unas cositas que dan un poco. Él dice efectivamente que como en el mundo de actor, pues con la literatura también quería ser un hombre serio, un tipo serio, en el que vaya sentando pues esas bases serias de la literatura, ¿no? Y que él sigue analizando mucho. Él vuelve con esta historia, no sé si llamarla terrorífica, le puedo llamar, bueno, lo que cada uno, sí. Para mí terrorífica, con estas, las niñas que soñaban con ser vistas, ¿no? Que hace esa inclusión, bueno, pues distintas cosas que él nos irá detallando. No solo, llevamos varios días hablando de las redes sociales, hemos tenido, bueno, pues escritoras muy jóvenes, hemos tenido instagramers, youtubers, sí. Estuvo Martina, ha estado Mercedes Ron, como las redes sociales, bueno, y a través del TikTok y todas esas cosas, como las redes sociales también les ayudaba a potenciar esa faceta con ese salto a la literatura. Y que de alguna manera, pues Pablo también, las redes sociales, pues quedan aquí reflejadas de otra manera. Tiene un estilo inconfundible y ya digo que vuelve a sumergirnos en esa historia tan perturbadora. Yo quiero darle de nuevo esa bienvenida, quiero, bueno, que él nos vaya contando alguna de las cositas. No sé qué tiene Pablo esta novela que nos pueda enganchar. Reconozco que a mí me ha enganchado. La he leído casi de un tirón, de noche, por eso te digo que he pasado. Claro. Ahí debe estar. Es una novela que engancha con los distintos personajes, que perturba, que emociona y que te hace también reflexionar en algunas de las cosas. Así es que, bueno, pues bienvenido Pablo y cuando quieras empezamos a charlar de la novela. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Yo por suerte ya conocía Badajoz, tengo familia extremeña y además he venido con teatro, sí. He disfrutado mucho aquí. Lo que pasa es que bueno, las giras de teatro muchas veces ves las cosas así un poco por encima, ¿no? Ahora en estos momentos en los que empezamos a salir, ¿no? Y parece que todo tiene un poquito más de normalidad entre comillas, pues es un placer de repente darme este paseo y pensar que dentro de poco podemos estar otra vez todos como estábamos, ¿no? Me da mucho aire y mucha energía y mucha alegría encontrarme con la gente y saber que podemos retomar un poco el contacto, por lo menos, aunque sea a través de las mascarillas y todo eso, pero bueno, que es un placer y
y un privilegio estar aquí hablando de mi libro y que haya gente que quiera leerlo y que me queráis escuchar. A ver, ¿qué te cuento del libro? Bueno, empieza por... Bueno, al ¿Un final, poco lo del estilo? Cuenta un poco lo del estilo, que a mí me ha sorprendido efectivamente ese estilo, bueno, a ver, oscuro. Es que toda mi cultura audiovisual, cinematográfica, los libros que yo he leído cuando era pequeño, las historias que normalmente me atrapan y que llaman mi atención, llámame raro o turbio o lo que sea, pero suelen ser hechos reales o cosas muy turbias o cosas que me dan miedo porque son cosas que me impactan, luego me mueven. Yo con la literatura lo que intento es mover de alguna manera al lector, que le ocurra algo, que le suceda algo. Y a mí cuando leo historias así turbias, no solo por el morbo, que por supuesto me gusta crear morbo en los libros, porque el morbo es una manera de captar la atención de alguien, ¿no? Es ese miedo que no puedes dejar de mirar. Y a mí eso me interesa mucho en las historias, ¿no? ¿Por qué no podemos dejar de mirar algo que nos da miedo, como ocurre? Esto lo inspeccioné mucho en No volver a tener miedo, mi primer libro. Y sobre todo porque creo que detrás de todas estas historias terribles hay mucha psicología, ¿no? Que hay detrás de una mentalidad o de una persona normal, que como hacía mucho Hitchcock en sus películas, una persona normal que por una serie de circunstancias acaba metido en una situación terrible, ¿no? Eso es mucho Penitencia, mi segundo libro. Y en Las niñas que soñaban con ser vistas he querido centrarme más en la perturbación, o sea, aquí lo describo muy bien, digo... No, es que hay una frase que me gusta mucho y digo... Mira, la perversión moral es... Es que no veo nada. Las niñas que soñaban con ser vistas nos adentran en el mundo de la publicidad y los peligros de la sobreexposición en las redes sociales. Esta es... Cuando se unen la perversión moral con las ganas de ser visto. Aquí quería hablar mucho de la perversión moral, porque en mis anteriores libros hablaba mucho de las circunstancias, de cuando el primero era un parricidio, cuando tú ves las noticias, cualquier parricidio y cosas terribles, yo quiero pensar que normalmente tienen que ver por una emoción muy fuerte, tienen que ver con las carencias afectivas, con dependencias y con cosas muy fuertes, ¿no? Y entonces eso me daba mucho pie a hablar de la psicología y de cómo nos relacionamos y qué ocurre en una familia para que suceda algo tan terrible. Y sin embargo aquí es la perversión moral, o sea, no quería hablar de las causas que te llevan a hacer algo, porque no siempre hay causas, en el mundo también existe maldad, ¿no? Entonces hay causas por las que terminas haciendo cosas terribles, pero también hay gente que se divierte haciendo cosas terribles, y eso sí que da miedo, y eso es lo que a mí me daba miedo por las noches. Esto, yo investigué muchos casos de los 90 muy famosos aquí en España, y en muchos foros, en muchas páginas que se dedican a investigar y a crear teorías paralelas y conspiratorias y demás. Yo no digo que sean verdad o no, pero muchos de ellos hacían como una especie de esquema en el que unían estos casos y hacían una comparativa con la situación política. Entonces empezaban a decir, ocurrió este suceso terrible. Pensaba que me estaba llamando. Cállese, digo, bueno. Bueno, ocurría una serie de cosas muy terribles y en paralelo pues hacían como cuando ocurría esto, tal político le quitaron, cuando no sé quién, la hija de no sé cuántos desapareció. Entonces hacían una serie de paralelismos como cómo enfocaban esos hechos tan terribles con la sociedad, con la gente más importante económicamente y políticamente, ¿no? Esta teoría se ha tratado también mucho en el cine. Ahora hay una serie que se llama El Inocente en Netflix, que también habla de la perversión moral y demás. Bueno, a mí todo eso me dio mucho miedo y me dio como unas claves para empezar a investigar y para crear esta historia con un telón de fondo. Transcurre en Bilbao, pero el telón de fondo es el mundo de la publicidad, de los grandes inversores, de la gente más poderosa del país, que tiene una relación muy directa con el gran jefe de una agencia de publicidad que se dedica básicamente a captar niñas que no saben que se mueren por anunciar un producto en las redes sociales, sin saber que su red social al final se va a convertir en un catálogo
y que ellas van a anunciar un producto, pero que no saben que el producto realmente son ellas, ¿no? Aquí hablo un poco de la fragilidad, primero, de los adolescentes. Yo he sido adolescente, me he creído el rey del mundo y era más pavo que nada, ¿no? Cuando eres adolescente, aunque pienses que lo sabes todo, por desgracia no te puedes ni imaginar los ojos que te están mirando y con qué punto de vista, ¿no? Por desgracia. Y en las redes sociales realmente tú no sabes, cuando está en abierto, cuando lo tienes público, no sabes quién te está viendo y con qué objetivos, ¿no? Y a mí eso sí me da miedo. Aquí cuentan la historia de Laura, ¿no? De esas 2 historias, incluso 3, ¿no? Porque van apareciendo muchos personajes en el libro, pero él hablaba, pues efectivamente, ¿no? de esas niñas, en este caso una niña, que podría ser un chico, sí, expuesto a las redes sociales y al no saber quién hay detrás, ¿no? Esas historias paralelas o cómo influye, pues, la historia de Laura, de una desaparición, con la historia de uno de los personajes, ¿no? de Pablo, cómo esas 2 historias pueden irse o no entrelazando. Este es un aviso también, esta novela tuya, para los jóvenes, para decir cuidado con lo que hay, o a los mayores, ponernos con esos ojos que tú decías de disquisición moral. Bueno, yo realmente no es que quiera dar un aviso o quiera... Realmente yo hablo de las cosas que me impactan, que me dan miedo y que observo y que de alguna manera me preocupan, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, pero creo que la novela negra muchas veces se infravalora porque parece que es género vacío o efectismos o una serie de clichés de los personajes típicos de la novela negra que se repiten y que no hay nada más de fondo, ¿no? Y creo que la novela negra es un buen vehículo para hablar y hacer una buena crítica social. Yo aquí no es que esté avisando, pero es que en cuanto tú investigas, yo realmente lo que he creado es una trama muy compleja en la que se relacionan todos estos personajes y en las que, aunque parezca que estoy haciendo muchos spoilers y desvelando cosas, lo bueno que tiene es que os puedo asegurar que hay muchísimas cosas y que la trama hasta el final del todo hay muchísimas piezas que no te puedes ni imaginar. Que eso es una parte que también me gusta, porque si no, vendría aquí y no podría hablar de nada, ¿no? Pero no, yo creo que cuando investigas, en muchos casos, de hecho el otro día leía, como no me acuerdo qué caso era, de una mujer que había, uno de los casos más conocidos, hablaban en la noticia, se comentaba que probablemente el asesino había rastreado a la víctima. O sea, realmente las redes sociales es una manera de tenerte localizado. Inconscientemente tú das muchísimos datos de dónde vives, la ciudad, donde normalmente pones la localización de dónde te tomas el café, quién es tu mejor amiga, dónde pasas las vacaciones, cómo es tu casa. Indirectamente, pues si haces stories y se ve la casa, pues ya estás dando muchos datos. Si estoy solo en casa, ¡qué bien! Solo en casa, fin de semana, pues ya estás dando unos datos, ¿no? Pero ahora estoy saliendo, entonces saben que la casa está vacía. O sea, hay una serie de cosas que, salvo que mientas, que muchas veces no pones todo en el momento, inconscientemente y sin darte cuenta, sobre todo un adolescente, estás dando muchos datos, ¿no? Y el problema es que muchas veces se sexualizan mucho las redes sociales. Y eso tiene que ver, esto pone muy enfermo al dueño de esta agencia de publicidad, que está acostumbrado a tener el mando y ve cómo una serie de instagramers tienen más poder que él. Y es un poder que responde a bases más bien sexuales, que es lo que mueve el dinero, por desgracia, muchas veces, más que creativas, ¿no? Ahí está un poco la crítica también y un poco el punto de inflexión y para pensar, ¿no? Y como decía, a la hora de sexualizar las redes sociales, a lo mejor tú estás subiendo una foto. Yo aquí lanzo reflexiones, ¿no? Pero que tienen que ver con el libro. Aquí estas niñas son menores de edad. Sí. Entonces, no siempre, no hago esa crítica, no hablo de niñas que se están enseñando y entonces viene el lobo y las coge. No se trata de eso, ellas se mueren es peor aún, es por una marca. Parece que si una agencia de publicidad se fija en ellas, invierte en ellas y quieren que anuncien su producto, para ellas eso es un triunfo, ¿no? Al final es una manera también de capitalismo, ¿no? Pero a lo mejor pues dentro de mis terrores pues está que tú muchas veces pones una foto sexy o para gustar, que a lo mejor tú tienes en mente a quién quieres gustar, o el perfil que
que estás esperando que te escriba o que comente, pero a lo mejor tú estás llamando la atención de otro perfil que es el que puede ir a por ti, ¿no? No quiero meter miedo, yo estoy hablando desde el punto de vista de un autor de novela negra, y cuando yo me fijo en cosas que me pueden inspirar una trama y a la hora de desarrollarla, ¿no? Me parece que eso es muy terrorífico. O sea, yo el terror que decías siempre intento basarlo en las cosas que me dan miedo, que son las cosas que realmente pueden ocurrir. Y como padre también te ha podido afectar, es decir, ¿qué podemos dejar a nuestros hijos? Este mundo efectivamente de las redes, ¿no? Alertar de los peligros, simplemente. El libro no solo va de los peligros de las redes sociales, ¿no? Mi hijo es muy pequeño, entonces lo del tema de las redes sociales me queda lejanísimo. Lo que tengo muy claro es que no voy a exponer a mi hijo en las redes sociales, no porque sea una persona pública, sino por respeto. O sea, porque mi hijo, yo no sé si el día de mañana me va a decir ¿por qué papá pusiste todas esas fotos, no? O sé lo que es el ciberbullying y el bullying, y sé de cuando era pequeño que un detalle tonto te perseguía toda la vida en el colegio, ¿no? Un mote, o sea, a lo mejor una foto o un vídeo que a un padre le parece muy gracioso, a lo mejor a ese niño en su clase es un cachondeo de por vida, ¿no? O sea, quiero decir que esas cosas yo no me las he planteado, pero de momento igual luego crece, pero son cosas que creo que hay que poner atención. Como digo en la dedicatoria, por suerte o por desgracia, mi hijo es chico, creo que ya tiene mucho ganado. Yo tengo que poner la atención en darle una educación para que respete a todas esas chicas y las trate mejor que a él. Pero, por desgracia, aquí centro en las chicas porque creo que es una realidad, que son mucho más vulnerables, ¿no? Con 14 años, como estas protagonistas. Esa protagonista que efectivamente se encuentra, pues quién hay detrás, esas campañas publicitarias, es decir, que ese capítulo que analizas de las marcas, de cómo una agencia de publicidad ha podido a lo mejor, en este caso con chicas, de manera inconsciente, le ofrecen ese producto, y cómo, pues también nos hace ver con otros ojos las fotos que algunas veces subimos a Instagram y no caemos, ¿no? Como ese análisis ha sido haciendo para luego llegar a esa trama, ¿no? A esa trama que también que descoloca mucho al personaje que va investigando. No quiero desvelar mucho, ¿no? A Pablo. No, luego hay más historia. No, sí, realmente, hombre, tampoco yo quiero aterrorizar, porque no se trata tampoco de dejar de hacer nada o juzgar porque una niña ponga una foto. O sea, yo lo respeto muchísimo, lo que pasa es que me lo llevo a la novela negra. De hecho, la novela trata muchísimos más temas, ¿no? Un Instagram es casi el escaparate, es lo más obvio y lo primero que ves, pero el libro, dentro de la investigación que lleva Pablo, hay un mundo paralelo a la Internet que conocemos, que es la Internet oscura, que es la Deep Web, en la que eso sí que es terrible. O sea, es que se van a morir. O sea, les voy a perturbar el domingo, taparos los... Hay un mundo maravilloso y feliz, por suerte, pero también hay un mundo terrible. Hay una deep web en la que son páginas en las que puedes encontrar de todo. Entonces, que también hay chavales, ¿no? Hay niños pequeños, hay adolescentes y más, claro. Me voy a controlar un poco. Bueno, no, es que no está bien que oigan esto. Bueno, pues hay, por desgracia, hay una serie de páginas de internet en las que pagando dinero virtual, pues puedes conseguir de todo. Y lo voy a dejar ahí. En la novela, está el mundo efectivamente de Laura, de Pablo, y también el en este caso, de los grandes empresarios, ¿no? Ese mundo de poder que aparece ahí con invitan a Pablo a una fiesta por un ascenso, ¿no? Claro, es el 30 aniversario de la agencia de publicidad. Él al principio de la novela va a dimitir porque se quieren encargar de su vida, una vida familiar que nunca ha tenido, y cosas de la vida, estas cosas que pasan, ¿no? Que cuanto más te propones una cosa, pues consigues la contraria. Pues justo su jefe, él es vasco, quiere que sea como la imagen de la agencia, que vaya como mano a mano para que le conozcan todos los grandes clientes, que es la gente más importante del país. ¿Por qué elijo a la gente más importante del país? Primero, porque está súper presente en todas estas páginas web en las que analizan muchísimos de los crímenes más
turbios del país. Y porque se habla mucho, y esto no es nuevo ni me lo he inventado yo, pues se habla de que la gente con dinero, muchas veces los mega multimillonarios, pues hacen una serie de pactos para favorecerse económicamente o en los negocios. Pactos que son rituales o cosas muy escabrosas, como ocurren en el libro. Y luego también hay una vertiente que hay, esto es muy común en la cinematografía de género de terror. Hay muchas películas tipo Hostel, en la que gente con muchísimo dinero pues paga por ir de cacería, pero de humanos, o etc, etc, ¿no? Entonces, ahí está la perversión moral de la que hablamos. Es que me da la sensación de que os estoy asustando un poco. Van a decir pobre. Lo que le habéis leído decís que es verdad, ¿no? Es que por desgracia, yo estaba haciendo entrevistas y profesionales de toda la vida, tipo Teresa Viejo y periodistas muy importantes, me decían, tú sabes que eso es verdad, ¿no? Por eso me daba miedo. Sí, esa vida real es verdad que sorprendente ese otro mundo oscuro de Internet, ¿no? En una novela en lo que a mí me ha parecido que hay personajes, si cuento mucho me callas, en que los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos, ¿no? Sí van cambiando esos caracteres de esa manera de sorprender, o cómo la vida quizás a uno le tiene que cambiar. Bueno, es que eso es un común denominador de mis 3 libros. Yo creo que el hecho de que yo sea actor me da como ciertas cualidades como para profundizar en los personajes. Por eso decía que muchas veces la novela negra está muy bien escrita, pero se favorecen de los tópicos, o sea, de la policía de 40 años divorciada o que ha perdido su hijo, que es muy sexy, pero mete mucha caña, pero se acaba enamorando del chavalito en prácticas, con el periodista o la periodista que le da mucha la tabarra, pero al final le ayuda aunque ha parecido sospechoso. Luego está la gran jueza que le dice que no porque tiene como vínculos con los políticos y tienen... O sea, suele responder a eso. Entonces, como yo leo mucho y veo mucho, intento escribir libros que no haya leído y que, aunque haya cosas que me suenen, porque es imposible inventarte una historia porque todo está ya trabajado, pero por lo menos darle una profundidad o una diferencia que tenga sentido porque la cuento yo y no la cuenta otro, ¿no? Entonces, por eso, como yo soy actor, cuando trabajas como actor, una cosa que para mí es imprescindible es que los personajes sean reales. Y un personaje, para mí, que sea real es que tenga matices. Y eso quiere decir que el bueno no es bueno todo el tiempo y que el malo no es un cabrón todo el tiempo, que normalmente el malo es malo por una serie de circunstancias o porque es perverso, pero ese malo también puede ser muy cariñoso y amoroso con su nieta, por ejemplo. Uy, me has dado un efecto genial. Era por si alguno se había dormido. Y viceversa, ¿no? Ese bueno, ese protagonista que piensas que es idílico, pues a lo mejor tiene una vena o un pasado que le hace ser... Esto en Penitencia era muy evidente. Y en Las niñas, a mí me gusta jugar con eso, ¿no? Que es la base del thriller y del misterio, ¿no? Que no sepas muy bien los personajes, que huelas que les han pasado cosas a lo largo de su vida y que puedan enmascarar otras, y que lo chulo de esa telaraña es que poco a poco se vayan desenmascarando todos y que vayas descubriendo su verdadera naturaleza, que hay muchas sorpresas, la verdad es que sí. En una ciudad como Bilbao, no sé si que la conoces bien, es decir, que aparece uno de los personajes, incluso puede ser la ciudad con sus tradiciones, y bueno, que tampoco vamos a contar. No, bueno, es que mis anteriores 2 libros eran muy claustrofóbicos a propósito. No volver a tener miedo transcurre la gran mayoría en una casa en las que es un falso hecho real, un parricidio que sucede en los 90, en los que sabes que uno de los miembros de la familia asesina al resto. Y entonces son los últimos 7 días de vida de estos familiares sabiendo que uno va a matar al resto. Entonces tienes que ir averiguando los motivos y quién lo hace, ¿no? Entonces esto transcurre prácticamente entre 4 paredes. Penitencia sí era un poco más glamuroso, y era un actor que se iba a vivir al campo a una casa muy lujosa,
y le empiezan a ocurrir una serie de cosas. Pero ahí eran pocos personajes y también pocas localizaciones. Y en este último, pues me apetecía tirar la casa por la ventana, ¿no? No, hacer más novelón, como yo digo, pues que la ciudad tuviera presencia. O sea, en los otros me interesaba que lo pudieras ubicar en cualquier sitio, que el que tú te lo llevaras y que pudieras pensar que es tu casa. Y aquí no, me gustaba Bilbao, por suerte lo conozco bastante y creo que es un paisaje maravilloso para una novela negra, con las lluvias, con el Guggenheim, tiene esa cosa como de cultura muy antigua pero es muy moderno, toda esa ciudad nueva con el Guggenheim, la escultura de la araña, la Torre Iberdrola. Entonces me parecía que la Torre Iberdrola era el escenario perfecto para esa agencia de publicidad que ve la ciudad desde lo alto, ¿no? Desde la cima. Y a su vez todo el aniversario se transcurre en un palacete antiguo, muy británico, muy de novela negra británica, en Lezama, y los acantilados, las playas de por ahí. Entonces luego aparte hago alusiones a la cultura vasca por la flor del sol, que es una flor que antiguamente, bueno, que la mitología dice, que la leyenda dice que se ponía en las puertas de las casas para ahuyentar los espíritus malignos, las brujas o todo, etc, etc. Entonces, bueno, había una serie de cosas que me interesaban mucho, que me parecía que podían sumar. Sobre todo en mis libros la primera parte es muy para situar al lector, y entonces me van poco a poco, pero luego cogen mucha carrerilla. Entonces me interesaba mucho que en los primeros capítulos en los que parece que no pasa nada, en ese solo el contexto que te estoy mostrando ya te está diciendo mucho, porque la historia de mamá, de la araña, pues tiene que ver con el canibalismo, esa cima dice mucho, esa cima de esa agencia y lo que supone empresarialmente en la publicidad y en la ciudad esa evolución, ¿no? Dice mucho en el despacho del señor Urdanegui, que es el jefe de Pablo, del protagonista. Hay colgado un cuadro de Picasso de Saturno devorando a su hijo. La mitología también, bueno, la historia es muy tétrica, pero bueno, inconscientemente de una manera, bueno, inconscientemente no, conscientemente, pues solo los elementos ya están diciendo mucho de lo que va a venir, y eso es una de las reglas de oro en general en cualquier película. Si te fijas en los primeros 5 minutos ya te están diciendo lo que va a pasar, metafóricamente, en una noticia, en un detalle, en una frase, es como una regla de oro. Entonces me interesaba mucho porque creo que reunía todos esos elementos para crear una atmósfera a favor de la historia. Sí, porque es una novela, como has dicho, muy cinematográfica. Yo no sé si la ves en películas o en la gran pantalla, ¿no? Por todos esos escenarios. Sí, muy visual, además. Bueno, muy es que visual. claro, yo he estudiado, empecé periodismo y acabé comunicación audiovisual. Yo leo mucho, pero veo muchas películas. Entonces, uno de los motivos por los que yo empecé a escribir, aparte de porque lo disfrutaba y lo hacía inconscientemente, o sea, eso sí que lo hacía inconscientemente en el sentido de que no pretendía sacar un libro, sino que lo hacía por placer. Uno de los motivos que me lancé a escribir No volver a tener miedo, aparte por la necesidad de crear esa historia, era porque yo llevaba una racha en la que dejaba mucho los libros a medias. Por rodaje, pues a lo mejor no tenía el tiempo que yo quería para leer del tirón. Empezaba libros que estaban muy bien escritos, pero que como dejara 2 días de leerlo, no sabía dónde estaba. Y para mí eso me parece que es un error. Claro, dice, puedes escribir muy bien, pero si no me acuerdo, si no me quedo con eso, si no tengo la necesidad de leer más, y muchas veces tiene que ver con la estructura o con el lenguaje, ¿no? Por supuesto, yo no me quiero comparar, y hay escritores que escriben infinitamente mejor que yo y demás, pero bueno, yo creo que mi fuerte, entre comillas, es unir los ámbitos y los lenguajes que yo conozco. Yo conozco muy bien el cine, conozco muy bien la construcción de personajes, y lo que he intentado es adaptar esa nueva manera que tenemos de consumir historias. Cada vez leemos
o sea, leemos más por internet, son noticias más cortas, estamos acostumbrados a las series y al lenguaje audiovisual, y yo he querido adaptar mucho eso, ¿no? Son capítulos muy cortos que todos acaban en alto para que quieras seguir leyendo. Entonces, me lo he montado muy bien, entre comillas. O sea, el mejor regalo es que la gente me dice, me lo he leído en un día, me lo he leído en un día y medio. Es el libro más largo de los 3. Pero yo sabía que eso iba a funcionar, porque porque aunque tú conozcas muy bien tu historia, las correcciones son las correcciones, y a lo mejor tú estás muy enamorada de tu historia, pero cuando la tienes que leer por 15ª vez, pues a lo mejor no te deja de gustar tanto, ¿no? Y esa es la prueba de fuego. Si se te hace tedioso las correcciones, es que algo va mal. Y aquí me pasaba mucho que a lo mejor empezaba y decía, bueno, me quedo hasta las 2 porque mañana trabajo. Entonces empezaba y me quedaba hasta las 5:30 porque decía, bueno, pues un poquito más, ay, sí, es que ahora viene esto, claro. Y lo quiero leer del tirón para tenerlo muy tal. Entonces, y me ha ido pasando todo el tiempo. De hecho, las correcciones han sido rapidísimas, por eso, porque yo tenía ese enganche. Entonces, bueno, si soy capaz de transmitirlo, ojalá los que lo tengáis, ya me contaréis por redes sociales si queréis, por favor. Sí, engancha con el truco de los capítulos cortos y para ver qué personaje. Bueno, y te va enganchando, ¿eh? Gracias. Sí. No son cortos porque sí. O sea, quiero decir, también tiene que ver con que a veces contamos de más y a veces hay mucha paja y hay mucho rollo y no se va a la esencia. Y entonces para mí menos es más. O sea, quiero decir, para mí los capítulos, por supuesto, yo escribo literatura y no guiones porque me permite enrollarme un poco más, disfrutar más. Los guiones son mucho más esquemáticos y a mí me gustan los personajes y los diálogos y te estoy contando esta situación, pero te estoy contando que mientras yo estoy hablando tú te estás acordando de tu primo que te recuerdo, ese primo que vivía en no sé dónde, y a lo mejor son 5 líneas, pero a mí hay una parte creativa que es la que disfruto, ¿no? Pero creo que tiene que ver el que sean cortos con concretar y con saber qué quiero contar en cada capítulo y qué le ocurre a ese personaje, y eso tiene que ver, una vez más, pues con mi capacidad, o sea, con mi trabajo como actor y como periodista, entre comillas. Al final, ser periodista es mucho captar la idea, ¿no? El mensaje, transmitirlo y concretar, ¿no? De un texto muy grande, sacar la esencia. Y en mis libros intento que dentro de toda la parafernalia que se crea alrededor de la historia, que te enganche esa esencia, ¿no? Porque si no, a veces estás leyendo en vacío y dices, bueno, ya, pero ¿qué me quieres contar? ¿Pero esto de qué va? O este personaje, vale, sí, he visto tal, pero ¿desde dónde me lo cuentas, no? ¿Qué punto de vista? O sea, no sé, a mí me gusta mucho dar libertad al lector para que cree. O sea, no le digo lo que tiene que sentir o pensar. Y me gustan los finales abiertos, entre comillas. O sea, que haya una parte en la que no esté explicado del todo y que tú tengas una interpretación y que digas, bueno, pero yo aquí creo que tal. Por supuesto, los interrogantes importantes están explicados. Pero creo que la esencia tiene que estar siempre, porque si no, a veces yo leo cosas que digo, ya, pero... No claro, bueno, sí, pero es que esto es me leo la noticia en el periódico, ¿no? O sea, ¿por qué me cuentas esto? Él tiene esa faceta, efectivamente, de buen narrador, contador de historias, pero efectivamente de concretar. A mí me gustaría preguntar, hay varios personajes, no solo masculinos, hay varios personajes femeninos en la novela. Una es Laura, que desaparece, y a mí me gustaría, hasta donde quieras contar, una figura de una mujer, de una madre, no de la mujer de Pablo, de una madre, bueno, quizás que tenemos esa capacidad que las madres efectivamente protegen, acunan, acompañan, y aquí hay un capítulo o una parte que aparece un personaje femenino muy potente. A mí me ha parecido muy potente, no voy a decir hasta dónde te puede perturbar. Bueno, ¿cómo te fijaste en esto en un mundo de hombres? Porque estás contando la historia de los empresarios en un mundo de hombres y de pronto aparece una figura de una mujer. Esto me está interesando mucho porque estamos hablando en clave, porque como no podemos contarnos, claro, que te interesa el personaje de la madre. De la madre. Bueno, el personaje de la madre a mí me interesa y me gusta mucho porque, claro, es que cómo contar esto sin contar mucho, ¿no? Por eso te he preguntado. Pero realmente en un mundo de hombres la que manda es ella. Entonces,
al final ella es la que... Bueno, es que claro, no puedo No puedes mucho. contar. A ver, esto da igual porque hay muchísima más trama. Pero quiero decir que hay un personaje femenino muy potente que tiene una capacidad conspiratoria mayor que la de muchos de los hombres. Y está educada en otra época con unos valores que son los que chocan mucho con el de estas niñas, por ejemplo, o de otros personajes femeninos. Y aquí también pues hay otro tema, ¿no? Como la educación. Es que no me quiero meter mucho porque doy muchas pistas. Pero bueno, me ha gustado que te quedaras con eso. Porque claro, parece que pasa desapercibido porque la historia está mucho en el otro lado. Sí. Pero sí es el gran personaje. A mí me ha parecido gran personaje y te quedas con ganas de saber más, ¿no? Él habla de esos finales abiertos generales de su novela, efectivamente son esos personajes, a lo mejor te fijas en el mundo empresarial, en ese mundo oscuro, en ese mundo de Internet, de la otra Internet, que yo hay una parte que desconocía, pero de pronto yo creo que ese personaje, que no sé si lo recuperarás en otra novela o cogerás alguna característica, porque creo que tiene... Exactamente, tiene un poder brutal. Sí, es con el que te quedas, ¿no? Sí. Qué guay. Bueno, pues perdón, que vamos a hablar. Si queréis hacer una pregunta, que nosotros nos ponemos, los que hayáis leído la novela, si queréis preguntar, porque si no nosotros... Los que no hayáis leído la novela también podéis preguntar. Sí, hay muchos que la han comprado esta tarde que les he visto. Tengo 3. No volver a tener miedo era la primera, Penitencia es la segunda y esta tercera es Las niñas que soñaban con ser vistas. ¿Lo de? Cuéntame lo escribe un equipo de guionistas. Yo reescribo mucho, reescribimos todos. O sea, quiero decir que luego, primero que llevamos mucho tiempo, pero a veces los guiones van más rápido de lo que se espera y hay mucho trabajo, hay lecturas de guión y todos intentamos que haya como una unidad y a veces reescribimos cosas. Pero vamos, reescribes frases, no reescribo un guión, obviamente, o sea, esos son los guionistas. Él ya le hemos hecho la invitación para que escriba la película de la novela y para que se fije en algunos de los personajes, ¿no? ¿Qué tiene de esta novela? Tú has hablado de esa pasión tuya por la novela negra, por esa investigación como periodista de esos bajos-fondos posiblemente, pero ¿qué tiene de Pablo Rivero los personajes de esta novela? ¿Qué tienen de mí? ¿Qué tienen de ti? Pues todo, es que al final yo creo que... Es que si los personajes no tuvieran nada mío, algo estaría haciendo mal, ¿no? Por eso decía, ¿no?, que yo a veces veo personajes muy estereotipados, muy bien escritos, pero un poco vacíos, entre comillas, que funcionan. Yo, a la hora de... Por ejemplo, el personaje principal es Pablo. Pablo es muy yo, no tiene que ver que sea yo, porque sus circunstancias y su vida familiar, entorno y demás no tiene nada que ver con el mío. Pero esa investigación y esa manera en la que él vive los acontecimientos que va descubriendo, yo sí la conozco. O sea, yo creo que para meterte de lleno en las vivencias o los sentimientos de los personajes, tú tienes que haberlos conocido de alguna manera, porque si no, muy rara vez o eres muy bueno o copias mucho, o si no, no puedes profundizar. Por eso hay una regla en televisión, ahora se hacen más, pero hace unos años... en las series los adolescentes siempre eran gente de 20 años y todos decíamos, pues si tiene 20 años, ¿por qué pues porque una persona de 20 años tiene la distancia para encarar y profundizar en algo que a lo mejor un adolescente lo está viviendo en ese momento. Esto tiene que ver mucho también cuando encaras un trabajo así, ¿no? Yo encaro a los personajes con miedos, con vivencias, con las pasiones, con bueno, la vida familiar que quiere tener Pablo. Y sobre todo la manera en la que él lo vive por otros aspectos y otras vivencias que ha tenido que por suerte yo no he tenido en mi vida. Pero sí la manera de sufrir la desaparición de esta niña, de cuando descubre que está muerta, de cómo le afectan los hechos, pues eso tiene que ver mucho conmigo, ¿no? En cómo yo he pasado noches en vela y he llorado con muchos hechos reales y he pensado en los familiares y para mí
Está Jaime, el personaje que es el hermano de la niña desaparecida. Para mí es un homenaje a toda esta gente que por desgracia ha perdido un familiar y no ha vuelto a saber nada de ellos, ¿no? No sé, todos tienen... Y luego, pues por ejemplo, los personajes más perversos, pues tienen mucho de mí en el sentido de que yo soy muy malo. No, no, en la parte divertida, ¿no? En la parte... Todos tienen que tener algo... El humor... es que si no tienen parte de ti, yo me aburriría muchísimo, ¿no? Bueno, pues ya descubrimos esa parte un poquito solo oscura de Pablo. Como del libro, no podemos hablar mucho más porque vamos a hacer un spoiler y me mataría, no volveríamos nunca a poder traerlo a Badajoz. Yo sí quiero, Pablo, que aproveches para adelantarnos en qué proyecto andas ahora metido, en qué, no solo teatral o de series, lo que nos ha afectado la muerte de Cuéntame. Pues nada, pues yo estoy esperando... Ahí hemos sufrido mucho, ¿eh? Pues nada, yo estoy esperando a que me lleguen los guiones nuevos. Arrancaremos después de verano a grabar la temporada 22 de Cuéntame. Ahora mismo estoy haciendo un programa en Amazon Prime Video que se llama Celebrity Bake Off, que es un talent de repostería. Anda. Que me lo estoy pasando pipa con unos compañeros súper diferentes, pero está siendo una experiencia maravillosa, muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Esto no sé cuándo se emitirá, la verdad. Y nada, yo ahora en cuanto termine el programa tengo ya 2 ideas, probablemente ya sé por cuál me voy a decantar, pero ya empiezo a escribir el siguiente libro. Y para el año que viene, para principios de año, empecé a ensayar una obra de teatro que todavía no puedo decir, pero bueno, espero venir a Badajoz de gira. Bueno, pues, verdad que sí, tenemos el Teatro López de Ayala ahí justito, sí, que ya lo conoces y estuviste, tenemos la Feria del Libro que te damos tiempo porque el próximo mayo, si Dios quiere, la pandemia, ya has visto que somos valientes y aunque en pandemia... Claro, ojalá venga con el siguiente. Nosotros te invitamos a que vengas, a que estés, a que nos hagas disfrutar, porque tienes el lado gamberro. El otro día lo vi en un programa con Broncano. Estuvo bien, ¿eh? Oh, sí. Ahí estuviste. Pues estaba nervioso. Estuvo bien, pero madre mía. Tiene ese lado gamberro, humano, cercano, familiar, tipo muy simpático, muy natural, en el que hemos disfrutado muchísimo contigo. Hemos disfrutado incluso pasando miedo. Y los que no lo han leído, yo estoy convencida, ¿verdad? Si no lo dejáis para mañana por la mañana, que va a ser de día. No, si lo suyo es de noche. Como yo lo he leído. Yo me pasaba miedo escribiéndolo. Claro. Yo en mi casa tengo un ventanal que veo el campo, entonces de noche es todo negro. Se mueve todo. Y con el flexo, justo detrás tengo el pasillo, entonces claro, dejaba la puerta abierta y lo que veía era como el pasillo hacia mi espalda a oscuras y cada 2 por 3 iba haciendo así como... Cerraba la puerta y ya era como de luego sal... Lo que nos protege es las puertas cerradas o echarte la manta por encima, te protege de los malos siempre. Ya cuando eres mayor. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta. Sí. De los libros que has hecho, ¿cuál es tu favorito? Bueno, me cuesta mucho, va por rachas, me cuesta mucho elegir. Yo tengo predilección por el primero, por No volver a tener miedo, porque esos personajes, ese libro estuve como 8 años trabajándolo. Y es un libro que yo creo que no es el menos agradecido, es el más indie, el más independiente. Entonces, no todo el mundo lo encaja muy bien, en el sentido de que los personajes, al final es una familia desestructurada totalmente, con una situación familiar terrible, y al final hablo de un parricidio y de unas cosas que por desgracia están muy a la orden del día. Entonces es un libro muy angustiante. En el sentido es muy psicológico y a mí le tengo mucha predilección porque me duelen mucho esos personajes. Estos son más género, son más disfrutones, aunque pases miedo, estás viajando, los personajes, todas las tramas son más... El otro es más claustrofóbico, entonces me dan como mucha penita esos personajes. No sé, pero estoy muy satisfecho, creo que se ve más la evolución y es más, como yo digo, más novelón. Y lo disfruta mucho, no sé, es que y Penitencia creo que es un bombón porque es muy redondo y no te esperas nada de lo que ocurre. En Penitencia creo que es muy sorprendente.
Bueno, no sé. Al final los tres. Tú puedes elegir, ¿tú tienes hijos? Y a ver, ¿a quién quieres más? ¿A que no puedes elegir? Pues a mí me pasa igual. Estoy ahí. No, puedes leerlo independientemente. Pero si los vas a leer, mejor lee No volver a tener miedo y este seguido. Porque hay algún personaje que aparece. No es indispensable. Si no lo has leído, da igual. De hecho, hay gente que leyó No volver a tener miedo hace 4 años o 5 años y ni siquiera ha caído. Porque ya ha pasado tanto tiempo, entonces no pasa nada. Pero si lo lees, te hace mucha gracia. Porque realmente cuando tú lees el primero, la pregunta es ¿qué pasa después, no? Y hay una cosa como de ¿y este personaje cómo continúa la vida, no? Y aquí se ve cómo continúa. No. Es otra historia, pero en esa historia aparece en algún momento ese personaje de la primera. Lo puedes leer. Mira, eso te lo va a decir mejor. Bueno, es que, pues mira, depende. Fuerte no, o sea, quiero decir, tiene violencia, pero es como si ves una película de terror. Entonces, pues depende de lo que vean tus hijos. Quiero decir, no hay sexo, creo, ¿no? Es muy turbio, pero es como una película de terror. O sea, pues que te da miedo y te da impresión. Y te abre los ojos ante determinados temas. Entonces, fíjate, me parece más fuerte el primero. El primero me parece más fuerte, porque al final es una familia. Y las cosas en familias son más turbias. Este es más peliculero. Entonces, es fuerte, pero al final es una película de terror. O un thriller. Una niña de 13 o 14 años no hay problema, no puede leer. Yo el primero a una niña de 13 14 años no se lo dejaba. Si no es muy miedosa... Ahí. O sea, si tú ves una película de miedo o una serie de ciencia ficción y demás, lo puedes leer. Y el segundo también, Penitencia también se puede leer perfectamente. El primero es que es más escabroso. A mí es más escabroso. Porque es una familia. Pero bueno, que también, o sea, que hay gente que a mí me han venido, gente que lo habían leído sus hijos. O sea, que también depende de lo que vean tus hijos. Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo. También como sus finales dejamos la puerta abierta, ¿verdad?, a la ciudad de Badajoz, que bueno, pues ya te hacemos un poco ciudadano de aquí, muchas de la gracias. ciudad, que Qué nos honor. acompañes y bueno, que sigamos disfrutando con tus historias y de corazón muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias.